El Día de Acción de Gracias siempre ha parecido una obra de teatro en mi familia, sonrisas guionizadas, gratitud forzada y una silenciosa contabilidad de puntos detrás de cada mirada. Pero este año, algo era diferente. Más frío, más cortante. Lo supe en el momento en que entré por la puerta y vi que mi nombre no estaba en ninguna tarjeta de sitio. La mesa estaba hermosamente puesta para 11. 10 nombres, uno faltante, el mío. Me quedé allí, sosteniendo la tarta de calabaza que horneé desde cero, sin saber a dónde ir. Mi madre apenas levantó la vista, mi hermano menor, Ryan, ya estaba rodeado de risas y recargas de vino. Me senté en una silla plegable junto a la pared, como una invitada que nadie había invitado. Luego, justo antes del postre, mi madre levantó su copa y dijo, brindemos. Por el único hijo que realmente nos ha hecho sentir orgullosos. La sala aplaudió. Por Ryan. Me puse de pie. Mis manos temblaban. Gracias, dije, por decirlo finalmente en voz alta. Y me giré hacia la puerta hasta que oí la voz de mi padre. Espera, cuéntales lo que hiciste. No esperaba una alfombra roja, pero tampoco esperaba la nada absoluta. Ningún saludo en la puerta, ningún abrazo, ningún feliz día de acción de gracias, Emily. Solo el crujido de las bisagras y mi madre de pie allí con una copa medio llena de Chardonnay y una cara que decía, oh, ¿de verdad viniste? Forcé una sonrisa, levanté la tarta en la que había pasado horas horneando y entré. Ella apenas la miró. Ya hay postre, murmuró antes de alejarse. La sala de estar ya bullía de risas. Mi tía y mi tío junto a la chimenea, mis primos en el sofá y Ryan, por supuesto, de pie en el centro como el invitado de honor. Dudé por un segundo, sin saber si unirme o desaparecer. Cuando llamaron a cenar, seguí al grupo al comedor y me quedé helada. La mesa estaba puesta con porcelana, cristal, servilletas con borde dorado, 11 sillas, 10 tarjetas de sitio. Mi nombre no estaba allí. Revisé la mesa una vez más. Quizás se olvidaron. Nadie levantó la vista. Nadie se ofreció a hacerse a un lado. Vi una silla plegable de metal contra la pared. La agarré, en silencio, arrastrándola hasta el final de la mesa como una pieza de rompecabezas que no encaja. El chirrido del metal contra la madera resonó más fuerte de lo que debería. Aún así, nadie parpadeó. Ya estaban inmersos en sus historias. El nuevo ascenso de Ryan, la mejora del apartamento de Ryan, la brillante presentación de Ryan que salvó a todo el equipo. Mi tío le dio una palmada en la espalda como si acabara de aterrizar una nave espacial. Comí lentamente. Mi comida sabía bien, pero se sentía pesada en mi boca. Miré a mi madre una vez, esperando siquiera un destello de conexión. No se dio cuenta o fingió no hacerlo. Y entonces llegó el momento. Mi madre se puso de pie, con la copa en alto, y pidió atención. La sala se silenció como si supieran lo que venía, como si hubiera sido ensayado. Solo quiero decir lo orgullosa que estoy, comenzó, con la voz ya espesa por el vino y la presunción. Este año, más que nunca, está claro quién realmente ha dado un paso al frente, quién nos ha enorgullecido. Lo sentí venir. El escozor, el golpe. Así que, levantemos una copa. Por el único hijo que realmente nos ha hecho sentir orgullosos. Todas las cabezas se giraron hacia Ryan. Aplaudieron. Mi tenedor se detuvo en el aire. Mi silla bien podría haberse desvanecido. Yo no era parte de esta historia. No esta noche. Nunca. Me levanté lentamente. Mis rodillas no temblaban, pero mi pecho sí. La miré directamente. Gracias, dije, mi voz cortando los aplausos, por decirlo finalmente en voz alta. Y me giré hacia la puerta. No había planeado hacer una escena. Solo quería comer, decir algo educado e irme antes de que el peso en mi pecho se convirtiera en lágrimas. Pero cuando mi madre levantó esa copa y brindó por Ryan como si fuera el milagro personal de la familia, algo en mí se quebró. El silencio que siguió a mis palabras no fue dramático. Fue quirúrgico, preciso, cortando el aire como un bisturí. Estaba a medio camino de la puerta cuando lo oí. ¿Espera? Era mi padre. 3 décadas de estar callado, de mirar hacia otro lado,
de sorber vino cuando las cosas se ponían incómodas, y ahora hablaba. Me giré, confundida. Su voz era tranquila pero resuelta. Cuéntales lo que hiciste. La sala se giró con él. Los ojos pasaron de mi cara a la suya y de vuelta. Mi madre bajó ligeramente su copa, claramente fuera de guión. Ryan frunció el ceño, esa sonrisa petulante vacilando lo suficiente como para dejar que la duda se colara. ¿De qué está hablando?, preguntó Ryan, su voz tratando de mantenerse ligera. Miré a mi padre, preguntándome cuánto sabía. No le había contado los detalles. No se lo había contado a nadie. Pensé que ni siquiera se había dado cuenta. Él asintió. No una presión, no una exigencia, solo un permiso silencioso. Así que, me enfrenté a la mesa, la misma mesa donde había comido docenas de cenas festivas, que había ayudado a poner cada año desde que tenía edad para sostener un tenedor, y les conté. Todos quieren un brindis por Ryan, dije, con voz firme. Pero quizás deberían brindar por mí primero, porque yo soy la razón por la que siquiera consiguió ese trabajo. Hubo jadeos ahogados, tenedores suspendidos en el aire. Mi tía parpadeó como si no me hubiera oído bien. Ryan soltó una risa corta e incrédula. ¿Qué? Eso no es cierto. La congelación de contrataciones en Crestfall PR. Sí, no estaban aceptando solicitudes. Ryan no tenía ninguna oportunidad, pero envié su currículum directamente a alguien a quien yo había asesorado, alguien en recursos humanos que me debía un favor. Corregí su carta de presentación, reescribí la mitad de su currículum e hice la llamada. Por eso consiguió la entrevista. La boca de mi madre se tensó. Eso no es verdad. Ryan estaba totalmente cualificado. Ryan ni siquiera sabía lo que significaba, PR, cuando me envió el borrador, repliqué. Se especializó en estudios de cine y mencionó grandes habilidades sociales como su principal cualificación. Le entregué esa oportunidad y nunca dije una palabra porque no quería el crédito. La sala estaba en silencio. La prometida de mi hermano miró hacia otro lado. Mi tío golpeaba la mesa nerviosamente. Solo mi padre permanecía quieto, observando, esperando. No necesitaba aplausos, dije. Pero quizás solo una vez. No quería ser borrada. Mi voz no tembló. No buscaba una pelea. Simplemente estaba cansada. Cansada de ser invisible en una mesa que ayudé a mantener en pie. Ryan no habló. Nadie lo hizo. Y por primera vez, su silencio no era mío para cargarlo. Estás mintiendo, dijo Ryan finalmente. Pero su voz no tenía la confianza que solía tener. Me miró a mí, luego a papá, luego a mamá, buscando a alguien que lo refutara por él. Nadie lo hizo. No lo estoy, respondí con calma. Me rogaste que te ayudara con tu currículum, ¿recuerdas? Dijiste que eras terrible redactando cosas. No solo corregí la gramática, Ryan. Corregí tus oportunidades. Mamá se cruzó de brazos. Haces que todo gire en torno a ti, Emily, ¿no puedes dejar que tu hermano tenga un momento? Sentí el ardor familiar subir por mi garganta, el que me había tragado desde los 17 años. Pero esta vez, lo dejé hablar. ¿Te refieres a como cuando me gradué de la universidad antes de tiempo con honores y dijiste, ¿estás segura de que vale la pena ir a la ceremonia? O cuando gané la beca estatal de tecnología y lo llamaste, esa cosita linda de ordenadores. Mientras tanto, Ryan termina un curso en línea de 6 semanas sobre creación de marcas y enmarcas el certificado. El rostro de mi madre se sonrojó, pero no de vergüenza, solo de irritación. Eso no es lo mismo. No, dije, con voz firme. Nunca lo es, porque la mediocridad de Ryan siempre ha sido celebrada como si fuera de la realeza, mientras que mi éxito es un inconveniente ruido de fondo. Ryan me miró ahora con algo más cercano a la incomodidad que a la ira. No sabía que habías pasado por todo eso. No tenías por qué saberlo, dije. No pedía una medalla, pero esperaba que algún día no tuviera que arrastrar una silla a la mesa de mi propia familia solo para ser vista. El silencio cubrió la habitación de nuevo. Y por un segundo, casi me arrepentí de haber hablado. Casi. Entonces mi padre se aclaró la garganta.
No sabía que te ayudó a conseguir ese trabajo, Ryan, dijo, su voz baja pero firme. Ryan no respondió. Solo miró fijamente al pavo como si pudiera salvarlo. Me volví hacia mamá. ¿Quieres hablar de cualificaciones? Él no estaba cualificado para ese trabajo. Lo consiguió gracias a mí, y nunca dije una palabra, ni siquiera cuando brindaste por él delante de todos nosotros. Mamá se burló. Entonces, ¿qué quieres ahora, Emily? Crédito. La miré, atónita. No. Quiero la verdad. Quiero reconocimiento. Quiero no ser borrada en una habitación que ayudé a evitar que se derrumbara. Ella puso los ojos en blanco. Estás siendo dramática. Pero su voz vaciló ligeramente. Ryan habló de nuevo, más suave ahora. Emily, yo no sabía cuánto hiciste. Ese es el punto, dije. No quería saberlo. Era más fácil creer que eras el elegido que admitir que alguien más te despejó el camino. La vergüenza en su rostro era real, y por primera vez, no me sentí invisible. Me sentí vista. No planeaba descargar años de silenciosa decepción en la mesa, pero una vez que la presa se agrietó, la inundación no se detuvo. ¿Se acuerdan?, pregunté, recorriendo la mesa con la mirada. Cuando volé a Chicago para presentar en esa conferencia nacional de codificación. Mi madre parpadeó vagamente. Quedé entre los 5 primeros. Le dijiste a la gente que era bueno que me gustaran los ordenadores. Ryan quedó en tercer lugar en un concurso local de comer tartas una vez, e hiciste camisetas. Unos pocos primos resoplaron en voz baja. Nadie se rió en voz alta. Trabajé en 2 empleos en la universidad para que no tuvieran que cofirmar mis préstamos, continué. Cuando papá se lastimó la espalda y no pudo trabajar, envié la compra cada semana durante 2 meses. Dijiste que era muy amable de mi parte, como si fuera una extraña ayudando por lástima. No estaba gritando. No estaba llorando. Había terminado de actuar para una audiencia que nunca quiso ver a mi verdadero yo. Cuando recibiste esa carta del IRS el año pasado sobre el gravamen sobre la casa, añadí, dijiste que Dios debió haberlo arreglado porque el caso desapareció. No fue Dios, fui yo. Lo pagué en silencio, para que papá no perdiera la casa que construyó. Mi madre entrecerró los ojos. Si tenías tanto dinero, ¿por qué no ayudaste cuando el coche de Ryan se estropeó el mes pasado? La sala entera se estremeció colectivamente. Ahí fue cuando me di cuenta, dije. No es que no lo entiendas, es que no te interesa entenderlo. Que Ryan necesitara un coche era más urgente para ti que papá conservara su casa, y a mí no me quedaba nada que dar. Abrió la boca para responder, pero mi padre levantó una mano, no con fuerza, solo con firmeza, y ella se detuvo. Se volvió hacia mí. ¿Pagaste el gravamen? Asentí. ¿Con qué? Mis ahorros. Todos. Él bajó la mirada por un momento, luego la levantó de nuevo, con un destello de dolor en sus ojos. No deberías haber tenido que hacerlo. Lo sé, dije, pero alguien tenía que hacerlo. Y pensé que, quizás, solo quizás, importaría. Mi madre se levantó bruscamente. Necesito un poco de aire. Salió. Y unos segundos después, Ryan la siguió, con el rostro pálido y los pasos lentos. Y así, de repente, estaba sola de nuevo. Solo que esta vez, era diferente. Porque ahora todos lo sabían. Cada persona en esa mesa conocía la versión de mí que se habían negado a ver durante años. La que permanecía en silencio, la que se sacrificaba, la que borraron. Una celebración a la vez. Salí. El aire era cortante por el frío de noviembre, pero se sentía más limpio que cualquier cosa que hubiera respirado en ese comedor. Estaba a mitad del porche cuando oí mi nombre. Emily, espera. Era Ryan. Su voz no era arrogante esta vez. Era más pequeña, vacilante. Me giré para mirarlo, la luz del porche proyectando largas sombras entre nosotros. No bajó del todo al principio. Solo se quedó allí, agarrado al marco de la puerta como si, al soltarlo, la verdad pudiera arrastrarlo con ella. Necesito admitir algo, dijo, con la voz quebrándose ligeramente. Me crucé de brazos. Pues,
adelante. Lo sabía, dijo, lo del trabajo. No al principio, pero después de recibir la oferta, escuché una llamada. En Recursos Humanos mencionaron tu nombre. Supe que fuiste tú quien lo hizo posible. Lo miré fijamente. Y no dijiste nada. Quería creer que me lo había ganado, admitió. Me dije a mí mismo que no importaba, que todavía tuve que hacer la entrevista, todavía tuve que presentarme. Pero cuando mamá empezó a llamarme su historia de éxito, no la corregí. No solo te quedaste callado, dije. Dejaste que me borrara y lo absorbiste como si fuera el sol. Él se estremeció. Vi un atisbo de arrepentimiento parpadeando a través de esa expresión cuidada y siempre lista para la cámara. No estoy orgulloso de ello, dijo. Pero eso no es todo. Mi estómago se tensó. Hay más. Finalmente bajó del porche. Su voz bajó a un susurro. El año pasado, cuando papá se estaba recuperando y ofreciste ayudar a refinanciar la casa, mamá me dijo que no te dejara. Parpadeé. ¿Qué? Dijo que sería un error, que lo usarías para controlarlo todo. Me pidió que te convenciera de no hacerlo. Los recuerdos surgieron. Ryan, diciéndome, quizás es mejor si no te involucras. Ya tienes suficiente estrés. Pensé que me estaba protegiendo. Resulta que estaba protegiendo una mentira. No pensé que realmente lo harías, añadió rápidamente. No pensé que gastarías tus ahorros. Pero lo hice. Mi voz salió plana. Lo sé, susurró. Y me ha estado carcomiendo por dentro. Nos quedamos en silencio, rodeados de risas lejanas desde un mundo que de repente se sentía a kilómetros de distancia. Lo miré. No al chico de oro, no al hermano perfecto de Instagram, sino al niño que solía pedirme que le leyera cuentos cuando no podía dormir. Ryan, dije en voz baja. Tú nunca fuiste el problema. Pero dejaste que el problema creciera porque te beneficiaba. Lo sé, dijo. Estoy tratando de ser mejor. No lo perdoné. Todavía no. Pero por primera vez, no era solo una silueta en el foco de mamá. Estaba tratando de salir de él. Ryan respiró temblorosamente y me miró, casi como si quisiera permiso para hablar de nuevo. No dije nada, pero tampoco me alejé. Eso pareció ser suficiente. Hay algo más, dijo. Es sobre la casa. Fruncí el ceño. ¿Qué pasa con ella? Miró hacia la puerta principal, bajando la voz. Mamá ha estado hablando con un agente inmobiliario. ¿Qué? Está tratando de venderla antes de fin de año. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en las costillas. Sin decírselo a papá. Él asintió. Dijo que si lo hace ahora, no tiene que incluirlo en los papeles porque la escritura todavía está a su nombre. Ya ha elegido un apartamento. Dijo que quiere reducir el espacio y mudarse con la tía Linda. Va a dejar a papá. Dice que es temporal, pero no, lo va a dejar. Simplemente no se lo ha dicho todavía. Un silencio cayó entre nosotros. El tipo de silencio que solo sientes cuando algo dentro de ti se rompe limpiamente por la mitad. Está planeando vender la casa, repetí. La misma casa que vacié mis ahorros para proteger, y no se lo dijo. El rostro de Ryan se arrugó un poco. Me dijo que no dijera nada. Dijo que solo complicaría las cosas. Pero después de esta noche, después de lo que dijiste, no pude seguir callado. Mi mano se cerró en un puño. No por rabia, algo peor. Traición mezclada con agotamiento. Había hecho todo lo posible para mantener esa casa en pie, para mantener a papá seguro, y mamá había estado conspirando para venderla a espaldas de todos. Iba a tomarlo por sorpresa, susurré. Ryan asintió. No me di cuenta de lo rápido que latía mi corazón hasta que lo sentí en mi cuello. El peso de todos los años que había pasado siendo ignorada se fusionó de repente con la conmoción de que no era solo a mí a quien no valoraba. Era todo. Y entonces la puerta principal crujió al abrirse. Papá salió al porche sosteniendo su chaqueta en una mano. Confusión en sus ojos, pero fuerza en su postura. Deberían volver a entrar los dos, dijo.
Hay algo que necesito decir. Ryan me miró, inseguro. Yo estaba congelada. Parte de mí quería seguir caminando, dejarlos a todos cocerse en sus delirios cuidadosamente elaborados. Pero algo en el rostro de papá, algo firme y vulnerable, me retuvo allí. Me giré hacia Ryan. Su expresión no era defensiva ni arrogante ni pulida. Era cruda. Y por primera vez en años, no parecía el favorito de mamá. Solo parecía mi hermano. Así que asentí, y juntos seguimos a papá adentro. La risa había muerto. Las conversaciones habían desaparecido. Lo que quedaba era ese silencio incómodo y sofocante que siempre sigue a una bomba emocional. Todos estaban sentados excepto papá. Él estaba de pie en la cabecera de la mesa ahora, donde mamá siempre se sentaba. Y cuando ella regresó de dondequiera que se hubiera ido, lo miró como si le hubiera robado el trono. Él no parpadeó. He cometido muchos errores como padre, comenzó. Pero el más grande fue dejar que esta familia fingiera que ser ruidoso significaba tener razón. Que el silencio significaba debilidad. Que la hija que nunca pedía atención no la necesitaba. Se volvió hacia mí. Emily ha cargado con esta familia más de lo que la mayoría de ustedes jamás sabrá. No podía respirar. Nadie más podía tampoco. Ella pagó el gravamen del IRS el año pasado, en silencio. Ayudó a refinanciar la casa. Me ayudó a caminar cuando apenas podía mantenerme en pie, cocinó cuando no podía levantarme de la cama, y nunca pidió gracias. El único sonido era el tic-tac del reloj sobre la chimenea. Y mientras aplaudíamos a Ryan, dijo papá, mirando alrededor de la mesa, estábamos parados sobre los hombros de la persona que ignoramos. Mi madre finalmente habló, su voz quebradiza. ¿Quién te contó todo esto? Él la miró. No importa quién me lo contó. Lo que importa es que ahora lo sé. Luego metió la mano en su abrigo y sacó un sobremanila. Lo puso sobre la mesa. He hablado con nuestro abogado, dijo. La casa, a partir del próximo mes, estará a nombre de los dos. ¿De Emily y mío? Jadeos. Jadeos reales y audibles. ¿Le estás dando la casa? Espetó mi madre. Le estoy dando lo que ella ya salvó. Intentó hablar de nuevo, pero él levantó otro papel. ¿Cediste el control financiero durante la refinanciación, recuerdas? Nunca lees la letra pequeña. No tienes la autoridad para detenerme. Su rostro se puso pálido y por primera vez en mi vida, mi madre, Cynthia Carson, no tuvo respuesta. Se sentó porque no tenía a dónde más ir. El silencio que siguió fue eléctrico, denso, agudo, vivo de tensión. Nadie se movió, ni siquiera Ryan. Era como si la propia casa se hubiera detenido para escuchar lo que vendría a continuación. Mi madre se sentó, pero no fue con gracia. Fue el colapso de alguien que se había quedado sin opciones. Papá permaneció de pie. Parecía más viejo que hace unos minutos, pero había algo inquebrantable en su postura. No ira, no amargura, solo convicción. Cediste los derechos cuando refinanciamos, repitió. Porque no querías lidiar con el papeleo, porque pensabas que no importaba. Pero importaba. Y ahora Emily y yo compartimos esta casa, legalmente, por completo. Mi tía se aclaró la garganta, tratando claramente de disipar el momento. Bueno, quizás todos deberíamos. No, interrumpió papá. Esto no es algo que arreglamos con tarta y excusas educadas. No esta vez. Miró alrededor de la mesa a cada primo, tío, pariente político que había aplaudido momentos antes cuando mi madre brindó por Ryan. Todos ustedes se sentaron aquí, dijo, y aplaudieron mientras mi hija era humillada en la mesa de su propia familia, y yo no dije nada. Eso es culpa mía. Su voz se quebró entonces, apenas lo suficiente como para que se me hiciera un nudo en la garganta. Dejé que mi silencio se convirtiera en permiso. Cuando me estaba recuperando de la cirugía, fue Emily quien pagó las facturas, quien se aseguró de que las luces siguieran encendidas, no porque quisiera reconocimiento, sino porque no podía soportar ver a su familia desmoronarse. Se volvió hacia mí. Sus ojos estaban vidriosos ahora. Y la dejé hacerlo sola. No confiaba en mi voz, así que solo asentí. Se volvió de nuevo hacia la sala.
Y mientras la dejaba cargar con ese peso, veía a su madre brindar por su hermano por cosas que Emily hizo posibles. Ryan bajó la cabeza. No intentó defenderse. No lo necesitaba. La culpa ya se había instalado en sus hombros. Mamá, todavía sentada al final de la mesa, se burló en voz baja. Esto es ridículo. La cabeza de papá se giró lentamente. Lo que es ridículo es que estabas dispuesta a vender esta casa, la casa que Emily ayudó a salvar, y mudarte con tu hermana, y pensaste que no me enteraría. Ella miró furiosa a Ryan, quien no le devolvió la mirada. Iba a decírtelo, dijo ella, con voz tensa. Ibas a sorprenderme con un acuerdo de venta y una dirección de reenvío, espetó él. No estabas reduciendo el espacio. Estabas abandonando. La palabra quedó suspendida en el aire como una bofetada. Mamá se puso de pie de nuevo, esta vez con fuego en los ojos. ¿Crees que ha sido fácil administrar esta casa mientras tú vas a trabajar, mientras te sientas en silencio? Lo he hecho todo. Lo has hecho todo excepto escuchar, dijo papá, a mí, a tu hija, a la verdad. Ella se volvió hacia mí. ¿Y qué, ganas ahora? La miré a los ojos. Esto nunca se trató de ganar. No quería un trofeo. Solo quería no ser borrada. Algo se rompió detrás de sus ojos, pero no lloró. Nunca lo hacía. Simplemente se dio la vuelta, salió de la habitación de nuevo, y esta vez, nadie la siguió. Papá me miró. Sé que llego tarde, Emily. Pero estoy aquí ahora. Tragué el nudo en mi garganta. Gracias. Él asintió. Te mereces sentir que esta casa es tuya. No porque tu nombre esté en la escritura, sino porque tu corazón siempre lo estuvo. Y eso fue todo. Sin un gran discurso, sin violines de fondo, solo la verdad desnuda frente a todos los que necesitaban escucharla. Cuando volví a mirar alrededor de la habitación, nadie me miró a los ojos. No estaban avergonzados de mí. Estaban avergonzados de sí mismos. Y por una vez, no me encogí bajo su silencio. Me mantuve en él, lo hice mío. Ya no era el silencio de ser ignorada. Era el silencio que sigue a un ajuste de cuentas. La gente comenzó a irse poco después. No más risas, no más abrazos de despedida. Solo el susurro de los abrigos, el tintineo de las llaves y el pesado sonido de la revelación flotando en el aire. Incluso mi prima, usualmente entrometida, no dijo una palabra. Ryan se quedó. Ayudó a recoger la mesa sin que se lo pidieran. Sin teléfono en la mano, sin comentarios para aparentar, solo movimientos silenciosos como si finalmente estuviera aprendiendo a estar presente sin necesitar un foco de atención. En la cocina, papá se sirvió una copa de vino. Luego me sirvió una a mí. No brindamos. No lo necesitábamos. Unos minutos después, Ryan se me acercó con 2 tazas de café. Una para él, una para mí. No sé si puedo arreglar todo esto, dijo, sin levantar la vista. Pero quiero intentarlo. No solo porque me siento culpable. Bueno, en parte por eso, pero sobre todo porque extraño tener una hermana de verdad, no solo la idea de una. Tomé la taza. Ya veremos, dije suavemente. Él asintió. ¿Justo? No nos abrazamos. Aún no habíamos llegado a ese punto. Pero ya no estábamos en lados opuestos de la mesa. Y quizás eso era suficiente por ahora. Cuando finalmente salí, el aire se había vuelto más frío. Pero no me molestó. Miré hacia la casa, el porche al que una vez entré como una extraña, las ventanas que aún brillaban con luz. Todavía se veía igual, desgastada, familiar. Pero se sentía diferente ahora, porque esta vez no me iba vacía. Esta vez había dicho lo que necesitaba decir. Había reclamado lo que siempre había sido mío, no solo la casa, sino el derecho a existir en la historia de mi propia familia. A la mañana siguiente, me desperté en mi pequeño apartamento y preparé el desayuno como siempre. Pero algo dentro de mí estaba más tranquilo, más firme. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de una prima con la que no había hablado en toda la noche. Estábamos todos equivocados contigo. Lo siento. Lo miré por un momento, luego respondí.
No lo sientas. Simplemente sé mejor. Luego puse el teléfono boca abajo, le di un mordisco a mi tostada y dejé que la paz se asentara, del tipo que no proviene de ser elogiada, sino de ser finalmente libre.